registrado como maltrato, señor presidente. Y entonces tenemos muchas mujeres que van reiteradamente a los establecimientos de salud porque son maltratadas, pero no hay una historia clínica de maltrato en el Ministerio de Salud. Son aspectos que debemos modificar y de manera profunda, señor presidente, si es que queremos como sociedad tener la frente en alto, tener la mirada limpia para decir que estamos enfrentando este tema de la violencia con decisión y no solamente con algunas medidas que son importantes pero siguen siendo parches para resolver esta grave situación de la violencia y la inequidad de género en nuestro país. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene el uso de la palabra la congresista Jenny Vilcatoma como último orador. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, lo que vemos a nivel de todo el sistema judicial en los diferentes delitos que día a día van creciéndose, llámese corrupción, narcotráfico, crimen organizado y de violencia contra la mujer, es precisamente la impunidad que opera todos los días. En efecto, muchas veces se siguen este tipo de procesos largos, tediosos, que revictimizan a la agraviada y a todos los integrantes de la familia que ha podido ser agredida, y sin embargo se llegan a sentencias que no son efectivas. Esta es una norma muy importante para que de manera obligatoria, no necesariamente porque el certificado médico legal tenga que decir que la lesión es mayor a 10 días, tenga que ser sentenciado con una pena efectiva. Es necesaria y urgente esta norma cuando los delitos de violencia contra la mujer o de violencia familiar están creciendo día a día. Pero tampoco podemos dejar de tocar el drama que se vive a nivel de las comisarías, a nivel de las fiscalías de familia y de los juzgados de familia. La excesiva carga con la que se cuenta, los mecanismos que no ayudan a una correcta tramitación y oportuna tramitación. Asimismo, la forma en que desde la comisaría se trata un tema de violencia familiar, los cuidados que se tiene que tener con la víctima, la agilidad que debe tener la tramitación en medicina legal. Pues no podemos hablar de un juicio justo si no pasamos por tocar el tema de medicina legal. ¿Cuántos médicos legistas existen? ¿Existe o no corrupción respecto a aquellos certificados médicos legales que son expedidos indicando que las lesiones ameritan menos de 10 días de descanso médico legal? Existen actos de corrupción. Personalmente he visto una serie de casos donde los médicos legistas, cobrando dinero, dejan de emitir un diagnóstico y un resultado de acuerdo a la realidad. Es así, señor presidente, que no solamente la llamada de atención debe ser por lograr una sentencia efectiva, sino porque desde los diferentes órganos, llámese comisarías, medicina legal, fiscalía de familia, se lleve a cabo un trabajo de investigación correcta. Muchas veces, señor presidente, las notificaciones del agresor llegan al domicilio donde vive la familia, o las notificaciones de la agraviada llegan a su domicilio y los recibe el agresor. Son una serie de falencias, son una serie de carencias que se tienen para poder cumplir con las medidas de seguridad. Es necesario, señor presidente, que se tomen acciones, no solamente para dotar de presupuesto, sino de una capacitación real y además de adoptar actos, acciones para que se evite la corrupción. Para que termine, congresista, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Asimismo, como sociedad, necesitamos abordar este problema de manera integral, entender el por qué una persona es víctima de violencia, el por qué una persona se convierte en un agresor, de lograr políticas públicas que se enfoquen en hacer que el agraviado deje de ser agraviado o agraviada y que el agresor deje de serlo, porque en la medida que están avanzando estos delitos y no se detienen, lamentablemente las cárceles no van a alcanzar, señor, luego que se dicte esta medida. De esa misma forma se necesitan políticas públicas para empoderar a las mujeres. Las mujeres o toda víctima de agresión necesita tener acceso a la educación y de esa manera poder
obtener una carrera que le pueda permitir trabajar y tener ingresos. Una de las principales razones por la que una persona agraviada permanece con su agresor es porque no tiene independencia económica y no puede iniciar una historia. 30 segundos para que termine, congresista. Y lamentablemente, al no tener posibilidades económicas para comer, para tener un techo digno, tiene que seguir viviendo y someterse a las agresiones de un eterno agresor. Muchas gracias, señor presidente. Tiene uso la palabra el congresista Narváez. Gracias, señor presidente. Tenemos que condenar, colegas, todo acto de violencia contra la mujer y que sucede en todo el ámbito nacional. Sobre todo en las zonas rurales hay mucha violencia contra las mujeres y tampoco no tenemos información estadística, porque muchos de estos actos a veces son simplemente ignorados porque no se hacen las denuncias correspondientes. Pero creo que el Congreso de la República está contribuyendo en esta lucha contra esta violencia y que merece el respaldo de todos nosotros. Me alegra mucho que esta iniciativa sea de mi paisana, de la congresista María Melgarejo, que también es de Ancash, y quería solamente expresar mi felicitación desde este escaño por esta iniciativa que contribuye en defender este sagrado nombre mujer. ¿Quiere una interrupción la congresista Yanet, señor presidente? Si usted autoriza, con mucho gusto. Congresista Sánchez, tiene uso la palabra. Gracias, congresista Narváez. Gracias, presidente. Presidente, sí, efectivamente nosotros estamos a favor de este proyecto de ley. Así también tengo que felicitar a la congresista Melgarejo porque es una buena iniciativa, pero también es necesario precisar, presidente, que este problema no es ajeno para este gobierno, para el gobierno del presidente Kuczynski, que mediante el decreto legislativo 1323 también fortalece la lucha contra el feminicidio y la violencia familiar. Eso es importante también mencionar, presidente, y como escuchaba hace un instante, hay que atacar el problema de fondo. Siempre he pensado, presidente, que tenemos que prevenir. Necesitamos políticas preventivas y eso es un trabajo de todos. Por ejemplo, presidente, la educación no solamente tiene que ser instructiva, tiene que ser de formación en valores. Ahí les vamos a enseñar a los niños, desde muy pequeños, a no lastimar a las mujeres. La violencia no se puede permitir de ningún... Congresista Narváez. Muchas gracias, señor presidente. Solamente sumarnos a la tarea también de difundir bastante estas nuevas disposiciones, porque a veces hay mucho desconocimiento. Hasta que los ciudadanos del interior del país se enteren de las normas que saca el Estado, muchas veces pasan años. Creo que también una buena política sería que nuestro Congreso de la República en este tema, a través de la Comisión de la Mujer que preside la congresista Chacón, a la que también felicito porque en muy buenas manos está ahora la Comisión de la Mujer, se pueda trabajar bastante este tema, presidente. Eso es todo y debemos ir a la votación, presidente. Gracias. Congresista Tucto tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Nadie se podría oponer a una sanción a alguien, a los varones que violenten a una mujer. El Frente Amplio está comprometido con la defensa de los derechos de la mujer y con la defensa contra la violencia en general. Sin embargo, presidente, al incrementar las penas a los violadores, incrementar las penas a quienes golpean a la mujer, a quienes ejercen la violencia familiar, estamos tratando de resolver usando el aspecto principal, que es el efecto. Estamos combatiendo el efecto, pero no estamos combatiendo la causa principal. El tronco principal del problema no es atacar o subir las penas solamente. Miren ustedes, tengo un dato acá, que más del 50% de la población peruana
tiene algún grado de alteración mental, tiene problemas de salud mental, y los expertos del Ministerio de Salud recomiendan que al menos el 20% de la población peruana requiere atención de salud mental. Y los problemas familiares, los problemas de pareja, los problemas en la calle y la violencia en general ocurre a partir del problema de salud mental. Las personas, y las mujeres y hombres que no pueden controlarse en una discusión de pareja, en una discusión, incluso en una reunión de trabajo, etcétera, son precisamente porque tienen problemas de salud mental. Y si los expertos nos dicen que el 20% de la población peruana requiere atención en salud mental, me atrevo a decir en este Parlamento, el 20% de los 130 congresistas también podría ser que requerimos algún tipo de asesoramiento en ese aspecto. Muchas gracias. Presidente, sí, un minuto por favor a mi amigo, lo que falta. Ya terminó su Gracias. bueno, congresista Ochoa. Gracias, congresista. Presidente, quiero sumarme y felicitar la presentación de este texto sustitutorio que nos acaban de alcanzar, en el que además se señala que esta suspensión de la pena suspendida se amplía a los agresores que tengan que ver con personas violentas contra los integrantes de una familia. Estas últimas semanas pasadas hemos visto cómo un hijo puede fracturar la pierna a un padre de familia y no pasa nada. Cómo un militar puede salir, golpear a una mujer, dice sin darse cuenta si de género o lo que fuera, pero sale en libertad. Presidente, este Congreso tiene que dar esta muestra clara de que estamos absolutamente comprometidos con ser intolerantes contra todo tipo de violencia en nuestro país. Y esta propuesta de texto sustitutorio nada más hace reivindicar una decisión de este Congreso, presidente. Muchas gracias. A efecto de cerrar ya la lista de oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Galván Bento. Muchas gracias, presidente. Mi colega Carla Scheffer me pide las 2 introducciones, por favor. Congresista Scheffer tiene uso de la palabra por 2 minutos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Clayton Galván. Escuchando la participación de todos los congresistas, y yo creo que acá cabe reflexionar que hay mucho trabajo por hacer en la parte preventiva, por parte del Ejecutivo, darle la posibilidad a nuestros niños y niñas una educación donde puedan entender que la violencia no se puede aceptar, que esas formas de muchas familias, que ya es como una práctica esta situación de violencia, no se pueden aceptar. Las poblaciones tenemos que estar unidas todas contra la violencia y especialmente que nuestras autoridades tengan esa capacidad de protección. No podemos tolerar ese tipo de sentencias. Realmente es algo inaceptable cuando hay una agresión física de las magnitudes que hemos visto y llamarlas lesiones leves, presidente. Yo creo que acá no podemos ser tolerantes con la violencia en ninguna forma. Y yo creo que existe en otros países la posibilidad de tener una denuncia, a veces hasta por una agresión verbal, y a la segunda vez que sucede esta situación se tienen que tomar medidas drásticas, presidenta, porque la percepción de la población es que hay impunidad contra este tipo de actos, presidente. Gracias. Congresista Galván, puede continuar. Gracias, presidente. Colegas congresistas, y quisiéramos en esta oportunidad, presidente, reconocer a los autores de este proyecto, felicitarlos, porque prácticamente se hace un justo reconocimiento y defensa a la mujer peruana y también a la mujer internacional, a las organizaciones de mujeres,
Asimismo también hacer un reconocimiento a los colectivos, que de una u otra manera han hecho llegar su voz de protesta, han unificado su reclamo nacional y hoy este Parlamento prácticamente está haciendo justicia. Pero también hay que hacer un llamado, presidente, a los involucrados, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, al Poder Judicial. No solamente es una ley, muchas veces muchas leyes se han aprobado en este Congreso, pero prácticamente vuestras autoridades o quienes están involucrados no la hacen cumplir, presidente. Y prácticamente es por ello que muchos de nuestros conciudadanos son atropellados y olvidados y marginados y mancillados. El mes de noviembre, justamente el 25 de este mes, se celebra a nivel internacional el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Un día que efectivamente nos hace reflexionar, meditar, para que de otra manera se elimine todo tipo de violencia. Hacemos un reconocimiento a la mujer rural, a la mujer del campo, a la mujer que está humillado las 24 horas. Y creo de que nosotros como parlamentarios... Muy bien. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Alberto de Belaunde, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Hemos consensuado con la presidenta de la Comisión de la Mujer un texto sustitutorio que ya lo tienen todos ustedes en su escaño. Entre otras cosas, este texto lo que incorpora es que ya no se habla solo de la violencia contra la mujer, sino también contra los integrantes del núcleo familiar, respondiendo a los aportes e inquietudes que han hecho varios de nuestros colegas en este debate. Quisiera pedir la acumulación del proyecto de ley 2009-2017 de la Congregación Indira Wilca, que va en la línea del texto sustitutorio consensuado. Y me pide una interrupción el colega. Continúe con este Bueno, listo. Entonces, ya habiendo consensuado el texto sustitutorio, y antes de escuchar a la presidenta de la Comisión de la Mujer, yo solo pido el voto de este dictamen. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidente de la Comisión de la Mujer. Gracias, presidente. Efectivamente, lo dicho por el presidente de la Comisión de Justicia, hemos consensuado el dictamen para poder incluir al entorno familiar y con esto también a los niños, a los adultos mayores, a los adolescentes que tengan exactamente la misma protección. Señor presidente, y recordar que según el Código Penal, y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha habido de impunidad ante tanto hombre que lamentablemente ha cometido estos actos. El Código Penal dice que lesión leve es considerada de 10 a 30 días de descanso médico. Por lo tanto, señor presidente, esto era utilizado por estos criminales para seguir cometiendo estos abusos con total impunidad. Y como lo dije, lamentablemente estos actos son reiterativos y van en aumento. Por lo tanto, señor presidente, la importancia de esta norma es muy grande, ya que estos hombres violentos que van en contra no solo de las mujeres, sino también los niños, los adolescentes y todo su entorno familiar, tendrán pena efectiva. Y ya no será a criterio de un juez que lamentablemente y en algunos casos, señor presidente, daban penas menores y suspendidas. Sin embargo, han habido jueces, y aquí quiero reconocer a la Corte Suprema de Ayacucho y de Huancavelica, quienes ambos, en un caso de violencia, donde las mujeres han sido agredidas, las han arrastrado por el piso,
les dieron, a pesar que todavía no contaban con esta ley, señor presidente, les dieron penas efectivas. Por lo tanto, señor presidente, este es un gran paso que el día de hoy da el Congreso de la República para luchar contra la violencia hacia la mujer y hacia el entorno familiar. Me alegra mucho, señor presidente, y estoy segura, el día de hoy tendremos voto unánime en la aprobación de esta ley y el mensaje será el Congreso en contra de la violencia contra la mujer y el entorno familiar. Gracias, presidente. Muy bien, finalizado el debate y teniendo en cuenta que se ha alcanzado a todos los congresistas el texto sustitutorio que ha sido consensuado, sírvase a marcar la asistencia para proceder a votar este texto sustitutorio. En estos momentos los congresistas registran su asistencia antes de someter a votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 72 de la Comisión de Justicia y de la Mujer, que se propone modificar el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la mujer y también contra un integrante o los integrantes del grupo familiar. Es lo que se ha añadido, según informó el congresista Alberto de Belaunde y la congresista Cecilia Chacón. En los argumentos se ha señalado de que lamentablemente ante la gran cantidad de casos de violencia contra la mujer se hace necesario que la justicia imponga penas efectivas, ¿no? La congresista Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de la Mujer, incluso pasó en video como ejemplo el caso de una joven venezolana de 17 años que fue agredida por la esposa de su ex jefe. Y el caso de un coronel de la FAC que agredió a una mujer por un problema de tránsito. Lo que ha dicho la congresista Chacón es que la violencia no puede seguir siendo parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. No se puede suspender las penas cuando se trata de lesiones leves. Registrar asistencia, señores congresistas, se va a cerrar la lista. El proyecto tiene por objeto que se extienda la figura de inaplicación de la suspensión de la pena en los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. De acuerdo a la exposición, las formas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en su mayoría implican lesiones corporales de menos de 10 días de asistencia médica y causan graves lesiones psicológicas, no simplemente daño psíquico como se suele calificar. Es por ello que es necesario que se adopten todas las reformas legales para no perpetuar la impunidad que banaliza la violencia contra las mujeres y refuerza el prejuicio social de que se trata de temas no graves, ¿no? Así que lo que ellos señalan es que no se califica el tiempo, los días de descanso, pero no se valora o se califica la gravedad real de estos golpes el y registro de maltratos. asistencia. Ya está por cerrarse el registro de asistencia para someter a votación este proyecto. Asistencia cerrada. Al voto. Ahora sí, al voto este proyecto de ley. Se han registrado 85 parlamentarios. Se han registrado 85 congresistas y se somete a votación este proyecto de ley. Por favor, al voto. Está pidiendo a las congresistas que procedan a votar y es que muchas de ellas están, se están tomando fotografías y justamente con mensajes de rechazo de violencia hacia la mujer. Que la subcomisión de acusaciones constitucionales y la Comisión de Vivienda están sesionando, por consiguiente se les consideran como integrantes con licencia.